Bueno, aquí vamos a empezar con nuestra segunda parte de la presentación de la ciencia ficción y básicamente lo que vamos a hacer es centrarnos en cómo hacer un análisis inferencial e intertextual a partir de este tipo de ficción. Entonces, para eso vamos a arrancar con un pequeño recuento de algo que hablamos en el video pasado con relación a la historia de la ciencia ficción para ya entrar en materia. Bueno, aquí tenemos un recuento del desarrollo que ha tenido la ciencia ficción durante la historia y recordarles que Frankenstein, la publicación de Frankenstein es un momento fundamental para que la ciencia ficción sea lo que es hoy en día. ¿Listo? Entonces acá pasamos de la revolución industrial, por supuesto, el lado positivo, el lado negativo, durante toda la historia hasta llegar a la ingeniería genética. Todo esto como para contextualizarnos un poco sobre qué estamos hablando para poder entender cómo la ciencia ficción me permite a mí hacer análisis inferenciales sobre cómo vivo yo en mi época y cómo esos avances de la ciencia y la tecnología tienen un impacto directo con la forma de vivir de los seres humanos. Entonces, todo lo anterior que vimos se relaciona con lo que habíamos denominado elementos estructurales, como les había dicho anteriormente. Ahora, y pues en esa medida se relaciona con lo literal, ¿cierto? Ahora vamos con esa parte inferencial y cómo llegamos a ella desde la ciencia ficción. Para lograr este análisis inferencial, les presento los propósitos de la ciencia ficción. Aquí se los estoy planteando como problemas inferenciales. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es mirar los tres propósitos a modo de problemas inferenciales. Hay que tener en cuenta que obviamente un tipo de literatura como la ciencia ficción tiene muchos propósitos, pero yo solamente voy a centrarme en tres. ¿Listo? Entonces, el primero dice, la especulación sobre cómo serían las situaciones si se produjeran algunos descubrimientos científicos o avances tecnológicos muestra efectos positivos o negativos para la sociedad. El segundo sería, ante la proliferación de tecnología y avances científicos se ponen en tensión quién tiene el poder y control. Y el tercero, los avances tecnológicos y científicos que propone la ciencia ficción conllevan a una transformación de lo que es conocido. ¿Listo? Entonces, esos son los tres propósitos. Para los ejercicios que haremos en clase, tomaremos el problema inferencial, es decir, los que les acabé de leer, y de ahí surgirá una pregunta. Esa pregunta yo acá les doy unos ejemplos de cómo saldría una pregunta de ese problema. Y esa pregunta, por supuesto, también es inferencial y el resolverla será parte del análisis. Entonces, vamos a mirar el primer ejemplo. La especulación sobre cómo serían las situaciones si se produjeran algunos descubrimientos científicos o avances tecnológicos muestra efectos positivos o negativos para la sociedad. Una pregunta que surge de eso y de uno de los cuentos que ustedes van a leer es: ¿de qué manera la migración hacia otros planetas afectaría al medio ambiente del lugar al que se vaya? El otro problema inferencial, ante la proliferación de tecnología y avances científicos se ponen en tensión quién tiene el poder y control. ¿Cómo la creación de inteligencia artificial le quita control de decisión al ser humano? La última, los avances tecnológicos y científicos que propone la ciencia ficción conllevan a una transformación de lo que es conocido. Y la pregunta, ¿de qué manera la posibilidad de viajar en el tiempo puede transformar el presente que se conoce? Entonces, si se dan cuenta, partimos de un problema y obviamente yo acá estas preguntas las planteo pensando en cuentos y tomando el cuento leído, planteo una pregunta inferencial, ¿sí? Entonces, para cerrar esta parte de los propósitos y de la lectura inferencial, vale la pena tener en cuenta que no necesariamente los tres problemas se pueden aplicar a todos los cuentos o todas las novelas o todas las películas. Por eso hay que hacer un análisis, hay que hacer una lectura muy consciente de lo literal, entender toda la parte literal y con base en eso yo miro cuál de estos problemas o cuáles de estos problemas pueden ser aplicados al cuento, novela o película que estoy leyendo. En el caso de nosotros, cuentos.
y con base en eso es que se plantea una pregunta inferencial. Ahora, hay que tener en cuenta que esto que yo les estoy diciendo es, digamos que se ve súper abstracto porque no hemos empezado a leer ciencia ficción, pero es importante que que tomen nota de los 3 problemas y de ejemplos de pregunta para ese momento en el que lleguemos a hacer nuestros análisis inferenciales, tengan una guía de cómo hacerlo. Para finalizar, aquí vamos a ver algunas situaciones que se presentan en los cuentos de ciencia ficción y sobre todo lo más importante es ver cómo estas situaciones también se presentan en la vida cotidiana, en la vida actual de nosotros. Entonces, para ello tenemos 3 categorías, medio ambiente, tecnología y exploración espacial, y digamos que ahí yo les pongo algunos ejemplos de esas situaciones que están en los cuentos y que también pueden estar en la vida real. Entonces, por ejemplo, desastres naturales, eso los vemos en cuentos y lo vemos en la vida real. El poder de la naturaleza frente al ser humano, pérdida de los espacios naturales por la tecnología, se agotan los recursos naturales. En exploración espacial tenemos la exploración de esos mundos posibles y qué se puede encontrar allí, la migración a otros planetas. Si ustedes han seguido las noticias ahorita, ya se lanzó la misión Mars 2020, que lo que busca es explorar un poco más ese planeta y quién sabe si esa exploración nos traiga migración a Marte. Entonces miren que se abren esas posibilidades, consecuencias de explorar otros planetas. En cuanto a la categoría de tecnología que tenemos, el ser humano frente a la máquina, entonces son relaciones de poder, problemas de viajar en el tiempo, adaptación a escenarios tecnológicos, incluso nada lejano a lo que estamos viendo, ¿no? Nosotros ahorita estamos totalmente adaptados a escenarios tecnológicos y no necesariamente ciencia ficción, ¿no? También es realidad. La tecnología reemplaza al hombre, fin de la vida por la tecnología. Entonces, acá lo importante es que de estas situaciones que aparecen en los cuentos podamos establecer esas relaciones con el mundo real, ¿no? Cómo se ve en el cuento, cómo se ve en el mundo real. Listo. Eso sería, digamos que de manera bien especializada cómo se hace un análisis. Este último, el de categorías y situaciones en los cuentos de ciencia ficción, correspondería a lo intertextual, precisamente porque están estableciendo relaciones entre un cuento y la vida real, ¿no? Entonces, digamos que acá tienen la visión de cómo hago lo literal, cómo hago lo inferencial y cómo hago lo intertextual. Por supuesto, necesitamos, antes de enfrentarnos a esto, tener un cuento, tener una lectura para ver precisamente cómo hacemos este tipo de análisis. Bueno, entonces espero que disfruten mucho la lectura de ciencia ficción y que sea una manera de poder entender otras relaciones del hombre con el mundo y de la realidad y la ficción.